vamos a trabajar con las infecciones mucocutáneas asociadas a los hongos. Primero, en esta clase desarrollaremos las micosis superficiales y en la próxima clase, número 9, desarrollaremos las micosis profundas. Así que los invito a comenzar con nuestra clase. Entre las micosis superficiales, que hace referencia a las enfermedades producidas por hongos que afectan piel, pelo, uñas y también la mucosa, encontramos agentes infecciosos productores de una enfermedad llamada dermatofitosis, conocido también con el nombre de dermatofisias. Estas enfermedades, como veremos en esta clase, producen patologías a nivel cutáneo y también en los anejos, o sea, pelos y uñas. Por el contrario, la piedra blanca y la piedra negra van a comprometer únicamente a los folículos pilosos. La tiña negra se desarrolla a nivel cutáneo, las candidiasis se desarrollan a nivel cutáneo y mucoso y la malacesia se desarrolla preferentemente a nivel cutáneo, pero ocasionalmente, a veces las malacesias pueden generar enfermedades diseminadas, o sea, el pasaje de estos hongos al torrente sanguíneo. ¿Cómo se debe diagnosticar una micosis superficial? Recordar que el método de elección en este tipo de patologías es el método directo, ya sea por observación microscópica, en fresco o con alguna coloración, y el estudio por cultivo, el cual nos va a permitir caracterizar al género y a la especie del hongo productor de esta micosis. Comenzaremos desarrollando a las dermatofitosis, que se caracterizan por ser una patología producida por un conjunto de hongos queratinofílicos, o sea, con afinidad por la queratina, ya que son hongos que producen queratinasas para degradar la queratina y absorberla y favorecer su crecimiento. Estos hongos queratinofílicos infectan la piel en su estrato córneo, el pelo y las uñas. Pertenecen a 3 géneros distintos que morfológicamente al microscopio óptico en un estudio directo van a presentar la forma de filamento hialino tabicado y ramificado. Pueden generar conidios o artroconidios, pero la diferenciación entre géneros y especies va a estar determinada por su talo fructificativo. Por ejemplo, como ven en la imagen, el talo fructificativo del Trichophyton va a generar macroconidios redondeados y abundantes microconidios. Si comparamos el talo fructificativo de este género con otro género, como por ejemplo el Microsporum, también es un dermatofito este hongo, va a tener macroconidios más alargados, fusiformes, estos van a generar macroconidios redondeados, y la cantidad de microconidios va a ser mucho más escasa, en comparación con los géneros Trichophyton. Por otro lado, el otro género que forma parte de los dermatofitos, conocido como Epidermophyton, va a tener la característica de formar macroconidios en clava o en masa y no se observa ningún tipo de microconidio. Como ven, la comparación entre el talo fructificativo de estos 3 géneros fúngicos es lo que va a permitir caracterizar y diferenciar a los géneros e incluso a sus especies. Pero para ello va a ser necesario realizar un estudio de microcultivo. O sea, tomaremos una muestra del paciente, haremos un pequeño cultivo en un medio de agar y lo observaremos al microscopio óptico. De esta manera vamos a poder observar estos talos fructificativos, ya que la observación de la muestra directamente al microscopio no permite observar las características del talo fructificativo de los hongos recuperados. Los dermatofitos se clasifican además según su antigenicidad en hongos antropófilos, zoófilos y geófilos. Los hongos antropófilos pertenecen al género Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Estas son las especies de cada uno de estos géneros que tienen la característica de ser antropófilos. ¿Qué significa antropófilo? Significa que estos hongos son los que se van a transmitir de persona a persona, ya que pueden hacer portación asintomática, dado que en general son poco inflamatorios. Mientras que los hongos zoófilos van a transmitirse por el contacto con animales. Estos son los reservorios de las especies de dermatofitos zoófilos, y los hongos que son geófilos van a transmitirse por el contacto con el suelo. No existen los hongos zoófilos y geófilos en estado de portación asintomática en los seres humanos, ya que en general son mucho más inflamatorios que los hongos antropófilos. Además, vamos a ver que los hongos zoófilos pueden producir enfermedades supurativas conocidas con el nombre de Kerion. La lista de enfermedades asociadas a los dermatofitos
es muy variada y va a depender de las características de la patogenia y también de la característica de la localización de la enfermedad. Las infecciones producidas por los dermatofitos son, por un lado, la IDES, que es una lesión que se desarrolla a distancia del foco infeccioso, está deshabitada y es simétrica, o sea, se manifiesta en ambos lados del cuerpo. Son pruriginosas, descamativas y son el motivo de consulta de los pacientes. Se asocian a fenómenos de respuesta inmunológica frente a la presencia del depósito de metabolitos fúngicos a nivel del tejido blando. La respuesta que predomina inflamatoria es el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 y tipo 4. Si desaparece el foco de infección primaria, va a desaparecer también la IDES, ya que al desaparecer el foco de infección que se encontraba a distancia, el hongo deja de liberar los metabolitos fúngicos al torrente sanguíneo y por lo tanto va a dejar de haber depósito de estos metabolitos y va a haber disminución de la respuesta inflamatoria. Recordar que los dermatofitos no pasan al torrente sanguíneo, pero sí pueden hacerlo sus metabolitos fúngicos. El diagnóstico de las IDES es clínico y se confirma mediante el raspado. Debemos observar que las lesiones están deshabitadas, por lo tanto no debe haber presencia del agente fúngico. Habrá que localizar la infección primaria en alguna otra parte del cuerpo. Otra de las patologías asociadas a los dermatofitos es el Querion de Celso. Se trata de una lesión en placa inflamatoria y supurativa. En ocasiones se puede confundir con una sobreinfección bacteriana. Está asociada a infecciones por dermatofitos de tipo zoófilos y geófilos, como por ejemplo podemos mencionar al Microsporum canis. Pueden provocar alopecia con importante cicatrización del folículo piloso. Por lo tanto, es importante tratar a tiempo este tipo de patologías, ya que la alopecia puede llegar a ser permanente en el paciente. Generalmente se observa en las tinnias capitis y en la tinea barbae, es decir, en las infecciones asociadas a dermatofitos que comprometen el folículo piloso. El diagnóstico del Querion de Celso es clínico y micológico. Para poder confirmar el agente causal, debemos obtener muestras por raspado para recoger escamas de esta lesión. Además, se pueden recoger pelos del sitio de lesión. Para la obtención de pelos podemos utilizar una pinza o cinta adhesiva. Otra de las patologías asociadas a los dermatofitos son las tinnias capitis. Es una infección intrafolicular que cursa con alopecia en los pacientes, es decir, con la falta de pelo. Se clasifica la tinea capitis, según el agente causal, en tinnias tricofíticas, cuando están producidas por el género Trichophyton. La especie más frecuente de este tipo de tinea es el Trichophyton tonsurans, agente etiológico antropófilo, por lo tanto, transmisión interhumana. Las tinnias tricofíticas suelen ser tinnias endótricas, ya veremos más adelante qué significa esto, y suelen cursar sin producción de Querion, es decir, sin esa placa supurativa e inflamatoria. Frecuentemente se desarrollan estas tinnias en la edad adulta y los pelos se comprometen tanto que en general se vuelven muy frágiles y se quiebran desde la raíz del folículo piloso. Por lo tanto, se pueden observar verdaderas alopecias o pequeños puntos negros. La distribución de estas lesiones suele ser a lo largo de todo el cuero cabelludo en forma de parche. Por otro lado, las tinnias microspóricas son tinnias producidas por el género Microsporum. La especie más frecuente es el Microsporum canis, agente etiológico de tipo zoófilo, por lo tanto, transmisión interhumana. La tinnia es de tipo ectótrica y puede o no cursar con Querion de Celso. Más frecuentemente se desarrolla en los niños, ya que no presentan la seborrea que presenta el adulto en sus folículos pilosos. La seborrea del pelo de los pacientes adultos impide por lo general el crecimiento del Microsporum canis. Actúa como antifúngico. Los pelos son frágiles, pero no tan frágiles como sucede con las tinnias tricofíticas. El pelo se puede quebrar a los pocos milímetros. La distribución es más localizada y suele ser única, o a veces pueden haber 2 o 3 focos de alopecia. Otra forma de tinea capitis es la tinea fábica. No es frecuente en nuestro país
y está producida por dos especies antropófilas, el Trichophyton johnlinii y el Trichophyton violaceum. La lesión es intensamente inflamatoria a pesar de ser hongos antropófilos y puede llevar a la cicatrización del cuero cabelludo. Esto va a provocar una pérdida de los pelos de manera universal. Si no se trata a tiempo, la pérdida de este pelo es permanente. Otra forma de clasificar a la tinea capitis es en base a la disposición de los conidios de los dermatofitos en relación al tallo del pelo. En el caso de la tinea ectótrica, los conidios y el micelo tienen una distribución diferente. El micelo se va a encontrar dentro del tallo, como ven acá en la imagen de la derecha. Esto es un corte transversal del pelo que está afectado. Cuando realizamos el corte transversal podemos observar que los conidios, es decir, los esporos del hongo, se van a localizar por fuera del tallo del pelo, mientras que el micelio o filamento se localiza por dentro. Según la disposición del conidio, se denomina ectótrica, o sea, por fuera. El micelio está dentro, el conidio está fuera. Frecuentemente este tipo de tiñas está producido por hongos zoófilos. Por lo tanto, puede o no cursar con Querion de Celso. El ejemplo más característico de este tipo de tiña ectótrica es la producida por el Microsporum canis, pero también puede estar producida por el Trichophyton verrucosum y el Trichophyton mentagrophytes. Las tiñas endótrix o endótricas son tiñas donde tanto el micelio como el conidio se localizan por dentro del tallo del pelo. Es frecuentemente producido por hongos antropófilos, como por ejemplo el Trichophyton tonsurans. Y como son hongos antropófilos, no cursan con Querion de Celso. Además de la tinea capitis, la tinea barbae también se asocia a lesiones intrafoliculares, pero que comprometen los pelos de la región de la barba. Producen verdaderas alopecias. Frecuentemente, esta afección compromete a los veterinarios y al ganadero, ya que el agente etiológico que produce esta patología tiene como reservorio a los bovinos. El agente etiológico que produce la enfermedad es el Trichophyton verrucosum. Como este agente etiológico es un hongo de tipo zoófilo, la tiña es de tipo ectótrica y puede o no cursar con Querion de Celso. El diagnóstico, tanto de la tinea capitis como de la tinea barbae, se realiza mediante la depilación de los pelos afectados con la utilización de una pinza o cinta adhesiva. Como hemos mencionado, los dermatofitos también pueden afectar la piel. En el caso de la tinea cruris, la infección cutánea se da en la cara interna del muslo. Es importante mencionar que la cándida también puede comprometer el mismo sitio, pero su lesión se extiende hasta la zona genital. Los dermatofitos no comprometen ni la piel del escroto ni la piel de la vulva. Es más frecuente en pacientes diabéticos, obesos o con mala higiene personal. El agente etiológico que se aísla en las lesiones suele ser el Trichophyton rubrum, organismo antropófilo, y el Epidermophyton flocosum, también organismo antropófilo. Produce prurito en el paciente y un eritema cutáneo con una ligera, fina descamación. El diagnóstico de esta patología es clínico, pero también se debe confirmar el agente etiológico mediante un estudio micológico. Para obtener muestras de la lesión se debe utilizar un método de raspado. La tinea corporis es otra de las patologías cutáneas que produce lesiones en escarapela. Como ven, el borde está activo y el centro tiende a la curación. El agente etiológico más frecuente es el Microsporum canis, organismo zoófilo, pero también está producido por organismos antropófilos, como por ejemplo el Trichophyton rubrum. La localización de estas lesiones es en zonas lampiñas, es decir, en zonas donde no hay pelo en el cuerpo del paciente. La lesión no es pruriginosa y se diagnostica con la clínica y con un estudio micológico. Debemos recordar que para obtener muestras de esta lesión se debe raspar el borde de la lesión y no incluir el centro, ya que tiene mucha queratina y poco hongo. En el caso de la tinea plantar o tinea interdigitalis, la infección también es cutánea, afecta la planta del pie y entre los dedos respectivamente. Son lesiones descamativas que tienen característica de generar una puerta de entrada para algunas bacterias, como por ejemplo los Streptococcus piógenes, y producir estas bacterias impétigo.
La patología es muy frecuente y recidivante. El agente etiológico que produce estas patologías suele ser el Trichofitum rubrum, agente etiológico antropófilo, de transmisión interhumana o a través de fomites, y frecuentemente se lo asocia a zonas de humedad entre los dedos o la planta de los pies y debido a la maceración cutánea. La maceración cutánea se puede producir por permanecer mucho tiempo con el pie humedecido, como sucede por ejemplo en los atletas. También el calzado cerrado que no deja respirar puede ser una forma de aumentar el riesgo de este tipo de patologías. Las personas que trabajan en seguridad o los soldados son personas que también producen este tipo de patologías con mucha mayor frecuencia. El diagnóstico de la tiña plantar o tiña interdigitalis es clínico y micológico. Se obtienen las muestras de las escamas de esta lesión mediante una técnica de raspado. La tiña unguium es una infección que afecta a la uña, pero no produce paronychia en el caso de los dermatofitos. Recordad que paronychia es sinónimo a perionyxis. La presencia de onicomicosis con paronychia o perionyxis es característico de la cándida. Por lo tanto, clínicamente podemos hacer un diagnóstico diferencial entre la onicomicosis sin paronychia o sin perionyxis en los dermatofitos y la onicomicosis con paronychia o perionyxis en el caso de las cándidas. Es muy frecuente estas patologías en personas adultas mayores de 50 años. Hasta el 20% de la población mayor de 50 años padece esta enfermedad. Y el sitio más frecuente de desarrollo de onicomicosis es el hallux, o sea, el primer dedo del pie. Las formas de presentación de esta onicomicosis son la forma distal, que compromete el hiponiquio, que es esta zona de la uña, y los bordes laterales. También tenemos las onicomicosis, que son proximales y profundas, o sea, subunguiales. Estas hay que asociarlas a inmunocompromiso en el paciente, como diabetes o pacientes con SIDA. Después tenemos formas superficiales que generan lesiones blanquecinas en la uña, pero sin deformación, conocidos como leuconiquias. Estas son más frecuentes en los dedos de las manos. Y después tenemos la onicomicosis total, que es cuando se compromete la totalidad de la uña. Las onicomicosis totales terminan en onicolisis, o sea, destrucción de la uña, e hiperkeratosis. Los agentes etiológicos más frecuentes de esta enfermedad son el Trichofitum rubrum, agente etiológico antropófilo, y el Trichofitum mentagrophytes, agente etiológico zoófilo, cuyos reservorios son los roedores, como por ejemplo los conejos o las ratas. El diagnóstico de las onicomicosis es clínico y micológico. Debemos realizar un raspado profundo de la uña. Para ello recortaremos la uña casi a la proximidad donde se encuentra la uña sana y rasparemos con una aguja de bisturí estéril. El diagnóstico de las patologías, recordar, es clínico. Nos basamos en los antecedentes epidemiológicos, como por ejemplo en el caso de las enfermedades zoonóticas, el contacto con animales. Y posteriormente confirmaremos el agente infeccioso mediante un estudio micológico. Es necesario realizar los estudios micológicos para poder saber cuál es la fuente de contagio y en base a ello realizar una prevención. También la terapéutica puede cambiar debido al agente infeccioso. En el caso de las patologías que comprometen el pelo, la muestra se obtiene por depilación mediante pinza o cinta adhesiva. En el caso de las patologías cutáneas, se obtienen muestras por raspado con hoja de bisturí estéril. Recordar que en la tiña corporis, en la que produce lesiones con escarapela, no debemos incluir el centro de la lesión. Y en el caso de las onicomicosis, o sea, patologías que comprometen la uña, se realiza un raspado profundo. Todas estas muestras se van a recoger entre 2 portaobjetos estériles o en placa de Petri estéril. La conservación de las muestras es a temperatura ambiente y se realiza en seco. El método directo es el método de elección. Vamos a utilizar el hidróxido de potasio entre el 10, 20 o 30 o 40% con efecto queratinolítico, es decir, para degradar la queratina que proviene de la muestra. De esta manera generaremos una monocapa para poder observar con mayor sensibilidad la muestra en microscopio. El microscopio óptico en fresco nos va a permitir ver las características del hongo y el microscopio de fluorescencia nos va a aumentar la sensibilidad a través de la técnica de blanco calcofluor.
Lo que observaremos, ya sea en fresco o con blanco calcoflúor, son filamentos hialinos, tabicados y ramificados. Debido a que el género Trichophytum, Microsporum y Epidermophytum tienen la misma morfología, no podremos distinguirlos entre sí. Por eso es necesario observar la macroscopía y microscopía de los cultivos. El cultivo se realiza en agar saburó o agar lactrimel o medio selectivo llamado DTM. El posterior microcultivo y observación al microscopio óptico nos va a permitir observar los talos de fructificación y a partir de ello poder identificar el hongo en base a su género y especie. En algunos casos el talo fructificativo es muy similar entre una especie fúngica y otra. Por lo tanto, contamos hoy en día con técnicas que nos permiten ver los perfiles proteicos de estas patologías fúngicas y a partir de una espectrometría de masas identificar cuál es la especie fúngica que produce la lesión. No olvidarse que en el caso de las onicomicosis debemos avisar al paciente que debe prepararse para la toma de muestra. Para ello le indicaremos que no debe utilizar ni talco, ni esmaltes, ni ningún tipo de cremas en la zona cercana a la uña. También es importante mencionar que el paciente no debe consumir antifúngicos por lo menos una semana antes de la toma de la muestra. Así como los dermatofitos comprometen de manera intrafolicular a los pelos, la piedra blanca se caracteriza por una infección extrafolicular que puede afectar el pelo del cuero cabelludo, pero también pelos de la ceja, las barbas, el pubis, etc. En general son patologías asintomáticas y crónicas que dan al paciente la formación de un pequeño nódulo de aspecto blanco amarillento que al presionarlo entre los dedos es muy blando. El agente etiológico que produce esta patología es el Trichoforon weigeli. Como esta es una patología extrafolicular, los pacientes no presentan alopecia. Recordar que la alopecia se debe a los dermatofitos debido a la infección intrafolicular y debilitamiento del pelo. El reservorio de este hongo es el suelo. El diagnóstico de esta patología es clínico y micológico. Debemos recoger pelos con nódulos mediante una pinza. El microscopio óptico nos va a permitir observar filamentos hialinos y tabicados, y el cultivo en saburó nos va a generar colonias cerebriformes de color blanco grisáceas. Otra de las patologías extrafoliculares es la piedra negra. La piedra negra afecta únicamente el pelo del cuero cabelludo, cursa en general asintomática y de manera crónica, generando unos pequeños nódulos de 1 milímetro de largo, negros y duros. Parece como si tuviésemos arenilla en el pelo. El patógeno involucrado en esta enfermedad es el Pedria erteae, cuyo reservorio se encuentra en el suelo. El diagnóstico es clínico y micológico. Es necesario obtener mediante una pinza pelos con nódulos. Al microscopio se observan filamentos pigmentados y tabicados y en el cultivo en saburó generan colonias de color negruzcas. Con respecto a la tiña negra, se trata de una micosis superficial que afecta la piel generando un área negruzca. Esta lesión es asintomática y crónica, produce hiperpigmentación de la palma de las manos y planta de los pies, sitios donde se inocula este hongo. El agente etiológico más frecuente es el Ortia wernicki, que es un hongo dimórfico con una fase levaduriforme en su fase saprofítica. Se trata de hongos de tipo dematiáceos, es decir, hongos pigmentados, y el reservorio de estos hongos es el suelo. El diagnóstico es clínico y micológico. Es necesario un raspado de la lesión y la observación al microscopio óptico en fresco mediante la utilización de hidróxido de potasio. Vamos a ver filamentos pigmentados y tabicados, que es la fase parasitaria de estos hongos. En el cultivo en saburó se van a desarrollar colonias de color negruzcas y algodonosas. La última micosis que vamos a desarrollar es la candidiasis. Se trata de una micosis superficial que puede afectar piel y o mucosas. Puede tener un comportamiento oportunista en el cual los pacientes inmunocomprometidos pueden experimentar enfermedades invasoras y diseminadas. La Candida albicans es la flora normal de nuestra piel y de las mucosas y constituye la principal especie más frecuente de las candidiasis. Se trata de una levadura blanca que carece de melanina, pero que tiene capacidad de hacer un switch o cambio fenotípico a una forma de pseudomicelio o pseudohifa. Esto lo realiza cuando la cándida necesita invadir los tejidos, ya sea la piel o la mucosa.
Los factores que predisponen al paciente a padecer candidiasis son la maceración cutánea, el roce de la piel, la postración y la mala higiene personal. Estos constituyen factores predisponentes locales. Pero también tenemos factores predisponentes generales que son la obesidad, la diabetes, la inmunodeficiencia, principalmente la neutropenia, la utilización de glucocorticoides a altas concentraciones y la utilización de antibióticos que provocan disbacteriosis. Las enfermedades que producen la cándida son muy variadas, algunas afectan la piel, otras afectan la mucosa, y el diagnóstico de la cándida requiere un estudio clínico y micológico. Las muestras de elección para las patologías de mucosa, como por ejemplo el muguet o la candidiasis vaginal, son el hisopado. En el caso de las patologías dermatológicas vamos a realizar raspado de la piel lesionada, como puede ser por ejemplo la dermatitis del pañal o la candidiasis de los pliegues y de la zona genital. Y en el caso de las onicomicosis, el raspado profundo de la uña. Recordar que en el caso de las onicomicosis por cándida, el compromiso de la uña puede venir acompañado con una paronychia. El método diagnóstico de elección para el diagnóstico de las cándidas es el método directo, a través de la utilización de hidróxido de potasio al 10 o 40%, vamos a tener un efecto queratinolítico de las muestras obtenidas del paciente, y el estudio mediante microscopía óptica en fresco con tinción de Gram nos va a permitir observar las características de la cándida. También se puede utilizar, al igual que en otras micosis, la microscopía de fluorescencia mediante la técnica de blanco calcofluor. Y la observación de la cándida revela la presencia de organismos levaduriformes con o sin pseudomicelios. El cultivo para la cándida puede realizarse en agar saburó o en medios cromogénicos. Tener en cuenta que en el agar saburó todas las colonias de la cándida, independientemente de su especie, van a generar colonias de color blanquecino y de aspecto cremoso. Por eso es necesario realizar pruebas bioquímicas, como por ejemplo la utilización de distintas fuentes de hidratos de carbono. En los medios cromogénicos, como el Chrome Agar Candida o el Candida ID, se puede identificar mediante la generación de pigmentos de distintos colores la especie de cándida que afecta al paciente. En los casos particulares donde algunas especies comparten la misma pigmentación, se pueden realizar estudios de perfil proteico mediante espectrometría de masas o técnicas moleculares de PCR. Estos casos excepcionales de diagnósticos de especies se deben realizar con el fin de poder diagnosticar de manera certera la patología que tiene el paciente, ya que algunas enfermedades asociadas a cándida pueden presentar distintos patrones de resistencia a los antifúngicos. Muchas gracias por acompañarme en esta clase de infecciones micóticas superficiales. Nos vemos en la próxima clase número 10 para